Ya tengo el placer de estar con María Jamardo, periodista. ¿Qué tal estás? Muy bien, buenos días. Puigdemont detenido por orden del Tribunal Supremo y ahora la pregunta es ¿qué va a pasar? Recordemos, cuando lo detuvieron en Alemania, pues no se pudo ejecutar la orden porque no estaba reconocido el delito de rebelión. Sin embargo, ahora tenemos un delito de sedición y parece que hay más nexo entre la legislación italiana y la legislación española, con lo cual las cosas se pintan bien, ¿no, María? Bueno, a ver, vamos a situar en contexto y Sí, vamos a definir los posibles pasos porque es un tema suficientemente complejo como para efectivamente. desmenuzarlo. Lo primero que quiero dejar claro es que es detenido, porque se están utilizando por parte del separatismo, como siempre, muchos eufemismos y términos confusos para decir que está retenido, que no, está detenido por dos agentes de paisano que ayer, al saber que estaba en territorio italiano y al existir una orden de busca y captura dictada por el Tribunal Supremo Español, concurren al lugar donde está y lo detienen. Está en situación de arresto y se decide a lo largo de esta mañana por parte de la Corte de Apelación competente del Tribunal de Sase en Sí. Cerdeña si se mantiene ese arresto o no se mantiene ese arresto. Si se le priva de libertad en espera de tomar la decisión sobre esa euroorden que Uh-huh. está vigente, aclaro, y nunca ha estado interrumpida, o si por el contrario se decide que permanezca en libertad, bien porque la euroorden consideran que no es aplicable o bien porque puede esperar a que se ejecute esa euroorden en libertad con medidas como entregar pasaporte, no poder salir del país y comparecer, por ejemplo, a diario en el juzgado para firmar y estar localizado. La situación, entonces, por lo tanto, es que la euroorden del Tribunal Supremo está vigente porque, de lo contrario, no le habría detenido la policía italiana, no le habían Claro. interceptado esos agentes italianos. Ahora sí, el escenario que se abre a partir de ahora es múltiple. La inmunidad parlamentaria de Puigdemont está suspendida. El Efectivamente. Parlamento le levantó esa protección especial que tienen quienes ejercen una función pública como diputados en la Eurocámara porque entendía que el levantamiento de esa inmunidad no afectaba a su labor, ni iba a afectar a su labor como parlamentario, que todavía es, y que Uh-huh. no podría detenérsele ni había ninguna causa para sospechar que el Estado español o cualquier otra autoridad pidiese su detención por hechos que tuvieran que ver con su actividad presente. Pero, Claro. oiga, al mismo tiempo, la justicia lo que dijo, el Tribunal General de la Unión Europea, que rechazó contra lo que pedía el abogado de Puigdemont, que se suspendiese ese levantamiento de la inmunidad. El 30 de junio dijo no, manténgase suspendida la inmunidad. Esa inmunidad ya ha quedado clara que no puede proteger a Puigdemont de delitos que haya cometido en el pasado, de Claro. conductas ilegales que no tengan que ver con su actividad como diputado, que es por lo que se le reclama desde España. Es decir, usted ha delinquido en un momento determinado como un representante de la autoridad que era en aquel momento presidente de la Generalitat, ha violentado la Constitución y las normas que rigen en nuestro país, ha crispado una sociedad entera, ha celebrado un referéndum que había sido declarado inconstitucional por el Tribunal Español competente, ha arengado las calles, ha utilizado dinero público con fines espurios, etc. etc. Esas cuestiones son por las que el señor Puigdemont está siendo declarado en rebeldía, prófugo de la justicia española y por lo tanto buscado por esta. Así que esa es la posición del Tribunal General de la Unión Europea y esa es la posición de la Eurocámara. Una vez pierde esa inmunidad, por lo tanto, sí es posible que la euroorden surta efectos. Y Claro. como desde el momento en que se levanta la inmunidad, el juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, magistrado del Supremo, Uh-huh. reactiva esa euroorden con carácter inmediato y la notifica a Bélgica, para evitar que le pase lo mismo que le ocurrió en el momento en el que aquel tribunal alemán regional, ¿os acordáis? El de Sí. Schleswig-Holstein, dijo que no procedía a la entrega porque Alemania no reconocía el tipo de rebelión por el que estaba siendo reclamado en aquel momento, pues el juez de Arena pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea una serie de cuestiones que fijarán ya las bases para que, estando el señor Puigdemont en cualquier país de Europa, incluido Bélgica, porque en ese momento era donde residía o donde reside todavía de manera oficial, y los tribunales competentes para devolverlo y que fuese juzgado aquí eran los belgas, pero Uh-huh. aplica o aplicaría a todo el territorio de la Unión Europea, pregunta una serie de cuestiones para que ya no haya dudas en caso de que cualquier otro tribunal, como sucede ahora, tenga que decidir sobre su futuro.
Claro, si tú me preguntas desde el punto de vista de lo que va a ocurrir, para mí, Sí. desde luego, con la ley en la mano, hay un doble escenario. El primero, poniendo en contexto que esta mañana el juez que tiene que tomar la decisión sobre el futuro de Puigdemont en Italia se encuentra con que habitualmente resuelve, por decirlo de alguna manera, temas de carteristas, Claro. reyertas, peleas, y se encuentra con un prófugo de la justicia española, famoso en toda Europa, que no cuenta con inmunidad parlamentaria, pero el abogado del interesado, el señor Boye, presentará el conveniente escrito diciendo que esa inmunidad sí existe, que hay dudas jurídicas, y recibirá todo tipo de escritos en cuestión de horas de un tema jurídicamente complejo al que no está acostumbrado a meterle el diente, y que además tenemos que tener en cuenta una cuestión, que la resolución que se ha dictado por parte del Tribunal General de la Unión Europea en su momento y todas las resoluciones parlamentarias que hay tampoco están en el idioma que les sea familiar. Así que el tema no es fácil y no es tan rápido. Y yo quiero poner en valor el trabajo de este juez, que decida lo que decida hoy, va a tener de verdad un marrón importante en su juzgado, en su puesto de trabajo a lo largo del día. ¿Qué puede hacer, por lo tanto? Que como desconoce el tema, como no es especialista, como no lo tiene trillado, como no está empapado y como le están advirtiendo, y en España también es delito, conculcar derechos de acción política, por tu condición de diputado o de parlamentario, que diga, hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, hay pendiente un pronunciamiento del Tribunal General de la Unión Europea, yo desconozco la materia, me inhibo y este señor que continúe y que sean otros los que le pongan el cascabel en su momento, que tienen pendiente hacerlo. O por el contrario, puede verse fuerte, puede tener claro que efectivamente es una persona reclamada, que la inmunidad está levantada, que hay una euroorden vigente y que por lo tanto hay que poner en marcha ese proceso de entrega. Él no va a iniciarlo, se iniciaría una vez que él confirme que continúa arrestado, que continúa detenido en Italia, bien sea, insisto, en libertad o bien sea en prisión, y a partir de ahí el magistrado Llarena, que es el instructor de la causa del procés, el que investigó toda la trama, es el que tendrá que escribir, que ponerse en comunicación, y ahí ya empieza una interlocución judicial importante con los tribunales italianos competentes para arrancar el proceso de devolución a España, de entrega a España. Y en este proceso de entrega es donde se dirimirán todas las cuestiones sobre el cómo, el qué, el cuándo y el fondo, porque sí que hay que definir cómo es devuelto a España y para qué va a ser juzgado. Si llegase el día en el que fuese devuelto a España, y sí que parece que hay una cierta similitud entre el delito de sedición español y aquel equivalente en Italia sobre revueltas, tumultos que violentan o que coartan a una autoridad, a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones, algo similar a lo que castiga nuestro delito de sedición, sin el uso de armas y sin mayor envergadura, pues podría regresar a nuestro país para ser juzgado por el Tribunal Supremo, que tendría que tomarle únicamente declaración, el magistrado Llarena, porque el auto de procesamiento y la sentencia del procés ya están sobre la mesa. Sentencia que, por cierto, tendrá que hacer llegar el Tribunal Supremo a su homólogo competente en el territorio italiano de cara a esa devolución a España. A mí, María, no me gusta pensar mal, pero con este gobierno social comunista, bueno, pues a veces tenemos que pensar mal. ¿Tú crees que de alguna forma ha habido algún pacto, alguna llamada, algo entre el gobierno de España, entre Pedro Sánchez y Puigdemont, para un poco ver qué va a pasar, si es que llega a España finalmente, etcétera? Las conversaciones son una incógnita, desde luego. Claro. Yo sí que puedo decirte, y así lo opino Sí. con toda claridad, y creo que somos muchos, que las casualidades en política no existen, existen las causalidades. Efectivamente, Causa-efecto. De tal manera que, hombre, pensando mal, piensa mal y acertarás, resulta que tenemos encima de la mesa la negociación de los presupuestos, esas mesas bilaterales. Ese gobierno de la Generalitat, liderado por el señor Pere Aragonés, que tiene casi una docena de diputados y algunos consejeros todavía lastrados por procesos y causas judiciales vinculadas al 1 de octubre de 2017. Así que no parece poco creíble
el hecho de que efectivamente, y es más, me consta que desde Moncloa tampoco se creen esa detención así tan alegremente, Claro. tan casual, Sí. pues que se haya producido precisamente en un contexto en el que hay que agitar un poco la cosa, porque el futuro de la legislatura no depende de Podemos, de los socios directos del gobierno en este momento, depende de los señores de Esquerra, que Claro. tienen el botón rojo para saber si Sánchez continúa o no lo que resta de legislatura. Y de ahí todas estas cuestiones. Y para finalizar, María, hay que ver las reacciones que está teniendo esta detención de Puigdemont. Tú antes hablabas de Boye, del abogado de Puigdemont, que tildaba de detención estúpida y decía que el expresidente está tranquilo. Y luego también tenemos otra reacción importante, que es la de Gabriel Rufián, que carga contra el rey emérito, como siempre, ¿no? Que dice que está libre y que, sin embargo, pues se ha detenido a un presidente electo. Demagogia barata esta, ¿no, María? Bueno, hablar es gratis y desde luego desde el conocimiento todavía más. El relato independentista y el relato del abogado son libres y respetables, pero desde luego, primero, aclararle al señor Rufián que el rey emérito no está procesado ni ha sido requerido por la justicia española para absolutamente nada, porque no está inmerso en ninguna causa judicial. Si algún día lo está, habrá que ver cómo tiene que regresar a España y por qué. Y sobre lo importante, porque eso es desviar la atención sobre lo importante. Con respecto al señor Boye, hombre, lo único estúpido es que un abogado de esa categoría jurídica que se intenta arrogar a sí mismo, defendiendo efectivamente y buscando todos los artilugios y todas las vías para librar a su patrocinado de una causa judicial que asumieron otros de sus compañeros de andanzas, cuando sabe perfectamente que es algo legal porque la euroorden estaba vigente, estaba emitida en tiempo y forma y porque además de lo contrario no se hubiera producido esa detención. Ni siquiera, como se ha dicho también desde el entorno del independentismo, es una detención ilegal. La euroorden existe, la euroorden está vigente, sobre esto no hay ningún tipo de dudas y lo que hay que esperar ahora es a ver cómo evolucionan los acontecimientos. Pero yo no me perdería demasiado en las soflamas y en la propaganda del separatismo que continúa con su relato. Yo me guiaría bastante más por el criterio armado y argumentado jurídicamente de los tribunales, por ver cómo este desenlace llega, aunque tarde, y sobre todo por ver qué pasa y cuál es la posición de la justicia europea, sentando un precedente que para mí es clave a nivel comunitario, con independencia de que en este caso nos afecte a nosotros. Ojo, porque no creo que a las autoridades italianas les guste mucho la idea de que este señor que anda pululando por sus tierras fuese a encontrarse precisamente con algunos de los separatistas que tratan también estas cuestiones independentistas en la propia Italia, que el gobierno rechaza de plano.